Hoy es mi primer día de vacaciones. No soy el jefe. El jefe de hoy se llama Mariana Valenzuela, la doctora Mariana Valenzuela. Por lo tanto, tengo tiempo. Y cuando uno tiene tiempo, reflexiona. Desde inicios de año ha surgido un conflicto entre el ambiente quirúrgico y la dirección del hospital. Este conflicto, desgraciadamente, se fue tiñendo de conflicto personal. Lo que hoy día quiero hacer es volver al origen del conflicto. Al origen del conflicto. No era un conflicto de personas. Eran maneras distintas de gestionar un hospital público. Y a ese punto de origen es el que quiero que lleguemos en una especie de nuevo camino, en una especie de inicio desde un tiempo cero. En este hospital trabajan muchas personas y todos pensamos distintos. Cada uno de nosotros tiene una manera de sentir el hospital, una manera de ser responsable de los enfermos. Y por eso puse esta fotografía en que hay gente del servicio de cirugía y gente también del área de la medicina que de alguna manera participa de esta manera de pensar. No es que pensemos distintos porque somos cirujanos, es que pensamos distintos porque hay otras maneras de gestionar las instituciones. Entonces, ¿qué nos une? ¿Para qué? ¿Por qué estoy hablando? Si somos todos distintos, pensamos distintos, queremos cosas distintas, tenemos que unirnos. ¿Y por qué hay que unirse? Hay que unirse porque somos responsables de 1.500.000 personas. Esos son nuestro punto de unión. Esas personas son las que aglutinan a todos los que estamos dentro del Sótero del Río para tomar una dirección única, para gestionar esta institución de manera de ser lo más útil posible a este 1.500.000 personas. ¿Cómo hacer las cosas mejor? Ese es el lema que tiene que guiarnos en esta conversación. ¿Cuál es el camino para hacer las cosas mejor? Hemos encontrado una primera etapa, un primer punto de partida que nos permite crear una basal de acuerdo. Este punto de partida es lo que es la acreditación. La doctora Barrera y su gente, que en un proceso de algunos años nos han llevado a ser un hospital acreditado, que es una basal sobre la que se sustenta el otro paso, que es el que los cirujanos hemos querido o pretendido realizar en este hospital. Entonces vamos a partir diciendo que la acreditación es un primer paso y que aparentemente es un proceso incompleto. ¿De dónde surgió la idea de que es un proceso incompleto? En distintos lugares del mundo, y especialmente en Estados Unidos, se evaluó lo que pasaba en el ambiente quirúrgico, qué le pasaba a los pacientes quirúrgicos en los hospitales que ya habían sufrido el proceso de acreditación. Y nos encontramos con la siguiente sorpresa. Se evaluaron 320.000 cirugías y encontramos de que había mortalidades entre un 12% y un 21%. Y la gente dijo, lo que ocurre es que hay hospitales que están mal acreditados al lado del 21% y hospitales mejor acreditados al lado del 12%.
Y pasamos al proceso de evaluar las acreditaciones. Y la sorpresa fue que las complicaciones, el total de las complicaciones y las complicaciones de las cirugías mayores eran iguales en los pacientes y en los hospitales que tenían bajas mortalidades, que están a este extremo, y altas mortalidades. De modo que los procesos de acreditación bien hechos producen el mismo porcentaje de complicaciones, pero distintos porcentajes de mortalidades. Y ese fue el punto de partida del análisis a fines del año pasado, cuando tratamos de esta idea llevarla al Hospital Sotero del Río. La idea de que, a pesar de tener mejores resultados en el número de complicaciones, no habíamos influido en las mortalidades de los pacientes quirúrgicos. Y aquí pasamos a este misterio, que por qué hospitales que tienen las mismas complicaciones, que han hecho un proceso de acreditación bien hecho, tienen mortalidades del 12,5 en un extremo de la curva y de 21,4 en el otro extremo de la curva. Y esto hace aparecer de que al proceso de acreditación hay que agregarle algo, de modo que el proceso de acreditación se transforme en una baja y en una disminución en la mortalidad. Y aquí aparece este término que está puesto en rojo, que se llama velocidad de rescate. ¿Qué fue lo distinto que tuvieron estos hospitales que les permitió a unos tener bajas mortalidades? Y aquí está el concepto que lleva a la discrepancia. El concepto que lleva a la discrepancia es que los hospitales como el nuestro y la mayoría de los hospitales públicos en este país que se llama Chile están centrados en la gestión del servicio y no en la gestión del proceso del paciente mismo. ¿Qué significa esta diferencia? Diferencia es que aquí en este hospital y en nuestros hospitales se funciona y se gestiona en base a servicios, y los hospitales que tienen bajas mortalidades funcionan y se organizan en relación a equipos de trabajo, porque los equipos de trabajo son los que son rápidos para rescatar. Hay que imaginar un equipo hepatobiliar que tiene anestesistas, enfermeras, cirujanos, TENS que están dedicados a ese tipo de pacientes. Y que cuando un paciente de esos se complica, el equipo entero actúa en tiempo real. Y por lo tanto, la solución al tema de la complicación del paciente es rápida y mejor. Y este es el camino y el punto del conflicto. El camino es ir a organizar la actividad quirúrgica en base a equipos formados por todos los profesionales y adjuntos que necesita la solución de la enfermedad. Y vuelvo a la idea, si voy a ser responsable del cáncer de esófago, del gástrico o el de páncreas, entonces tengo que tener un equipo que conforma anestesistas, cirujanos, enfermeras, TENS y otras organizaciones. Y esta es la manera de poder bajar la mortalidad y que esta gente sea capaz de actuar en tiempo real y esta gente se movilice con el paciente. La gente lo recibe en la urgencia, lo lleva al pabellón, lo lleva al intensivo, y en cada uno de estos lugares, en colaboración con los
staff propios de cada uno de estos lugares sigue siendo responsable de ese paciente. Y aquí aparece la razón de lo que al principio de año se pidió, que no se entendió y que se ha organizado a medias, que es el Centro de Responsabilidad Quirúrgico. El Centro de Responsabilidad Quirúrgico es una organización que va desde la puerta del hospital, desde el servicio de urgencia, hasta el tratamiento intensivo. Y eso es lo que no se entendió. Se entendió que esto era personas que querían áreas de poder. Y no se entendió que es la manera que debemos llegar a gestionar nuestro paciente quirúrgico para bajar su mortalidad actual a la mitad. Y quiero, por lo tanto, terminar olvidándonos de que somos personas y pensemos que somos solamente instrumentos para mejorar enfermos, y tenemos que transformarnos en los instrumentos de mejor calidad para tratar nuestros enfermos. Y tenemos que aprovechar las experiencias de otros lugares que han progresado en esta metodología. Y tenemos que ver de qué manera tenemos que hacer coincidir las necesidades de cada uno de los servicios, la organización de cada uno de los servicios, con estos grupos que apoyan la complicación de los pacientes en forma transversal a lo largo de su transcurrir. Y esa combinación de las dos situaciones es la que tiene que llevarnos a un diálogo, tiene que llevarnos a una comprensión entre nosotros, tiene que llevarnos a establecer los puntos de contacto y tiene que llevarnos a crear el respeto entre los que pensamos distinto. Y a eso los convido hoy día, usando este espacio que me deja mi primer día de vacaciones. Si ustedes se fijan, he usado un puntero. Y este puntero tiene una historia. Era del doctor Pefort, el jefe cuando yo llegué aquí. Y así como se hereda la batuta de mando, yo heredé este puntero, que es un trozo de una antena de radio, y lo usaba el doctor Pefort para indicar en las radiografías. Y Mariana Valenzuela, como tú estás de jefe ahora, te dejo el bastón de mando del doctor Pefort en el cajón del escritorio. Y un cariñoso abrazo a todos y todo el apoyo psicológico que yo les pueda mandar desde donde espero estarla pasando muy bien. Adiós.